Sam Ward estaba de pie junto a la ventana, con las palmas ásperas apoyadas en el alféizar mientras veía cómo caía el crepúsculo. 45 inviernos habían pasado por él y este se sentía el más largo de todos. La barba se le estaba poniendo blanca en la barbilla y los hombros le pesaban con el duelo como si tuviera peso real, que lo tenía. 3 años atrás había enterrado a su esposa bajo un álamo que se inclinaba hacia el arroyo como si también se hubiera roto por dentro. Desde entonces Sam vivía en silencio, no porque no pudiera hablar, sino porque no había nadie a quien valiera la pena dirigirle la palabra, pero la cabaña tenía la forma de su recuerdo. El chal tejido por ella todavía colgaba del respaldo de una silla en la que nunca se sentaba. Un estante de hierbas secas acumulaba polvo, intacto desde la última vez que sus manos las habían ordenado. Él seguía durmiendo solo de un lado de la cama, aunque el otro llevaba mucho tiempo frío. Hubo una hija alguna vez también, una hija que nunca dio su primer respiro. Después de eso, Sam dejó de hacer cunas, hacía cercas, remendaba monturas y se mantenía aparte. El pueblo murmuraba del hombre calado que llegaba una vez al mes y hablaba solo cuando cambiaba dinero. Unos decían que se había vuelto loco de tanto dolor. Otros decían que siempre había sido así. Esa noche, mientras el cielo se amorataba hacia la oscuridad, lo oyó, un sonido que no pertenecía al viento, un tropezar débil. Al principio pensó que podía ser un coyote cojeando sobre la tierra dura, pero cuando salió con la escopeta en la mano, más por costumbre que por amenaza, la vio. Yacía en la nieve bajo el cedro junto al granero, acurrucada hacia adentro como si el viento la hubiera vaciado. El vestido estaba rasgado en la manga y la sangre empapaba la tela del hombro a la muñeca. Descalza, joven, inmóvil como los venados que él cazaba en los años flacos. Por un largo rato, Sam solo la miró, sin moverse. Como mira a un hombre algo que no puede creer que sea real. Luego bajó el arma, pero no preguntó quién era. No preguntó de dónde venía. Simplemente la levantó con brazos cuidadosos, como temiendo que se deshiciera con el roce. Pesaba menos que la pena y olía a agua de río y humo. Cuando cruzó el umbral de la cabaña, sintió como si hubiera metido una tormenta adentro. La acostó cerca del hogar y la envolvió en la única manta que no estaba impregnada de recuerdos. Ella se movió apenas los labios resecos y agrietados, murmurando en una lengua que él no entendía pero que sentía en los huesos. Tal vez comanche. No había visto a ninguno de su gente por estas tierras en años, no desde que pasaron los soldados y los echaron en nombre de la paz. Pero esta muchacha, de no más de 20 años, tenía la mirada de alguien que huía de algo más que soldados. Vertió agua tibia en una palangana y le lavó suavemente la sangre de la piel. Había un corte profundo en el brazo pero no mortal. Había sangrado lo suficiente para debilitarla, aunque la herida estaba limpia. La cosió con la calma hábil de un hombre que alguna vez había hecho eso para vivir, antes de la guerra, antes de la granja, antes de todo. Ella lo observó con ojos entreabiertos, retrocediendo solo una vez cuando la agulla tocó la carne. Él no dijo nada, ella tampoco. Cuando terminó, salió a lavarse las manos en la nieve y dejó que el viento le despejara el peso de los pulmones. La luna subía, proyectando sombras largas sobre la pradera. Se quedó mirando el cedro mucho rato. Había sido el árbol favorito de su esposa. Ella plantaba flores silvestres alrededor de la base cada primavera. Nunca volvieron después de que ella murió, pero adentro, la muchacha se había acurrucado más cerca del fuego, dormida ya. Respiraba superficial pero constante. Sam se quedó en el umbral un rato con una mano en el marco, luego fue a su silla junto al fuego y se sentó, pero no intentó dormir. Tampoco la vigiló. Solo miró las llamas y recordó la última vez que había compartido esa habitación con la respiración de alguien más. Se dijo que para la mañana ella se habría ido, pero llegó la mañana y seguía ahí. Despertó antes que el sol, incorporándose con la brusquedad del miedo. Sam le había dejado un pedazo de pan de maíz y algo de carne seca en un plato a su lado. Ella lo tomó como lo haría un animal atrapado rápido, cauteloso. Él estaba sentado a la mesa tomando café sin mirarla directamente, pero tampoco ignorándola. Cuando sus ojos se encontraron, no había exigencia en los de ella, ni súplica, ni gratitud. Solo una tregua incómoda entre desconocidos. Ver, aquí estás a salvo, dijo él, con la voz ronca por el desuso. Por ahora. Ella no contestó,
pero tampoco huyó, pero ese día la nieve se hizo más espesa. Sam atendió al ganado, revisó las cercas y rompió el hielo del bebedero. Trabajaba despacio, metódico como siempre. Al regresar, vio que ella había barrido el hogar y doblado la manta. Notó que miraba el armario, los estantes con provisiones secas. El hambre es algo callado, pero igual graba líneas en la cara. Esa noche hizo un guiso, frijoles, sal, tocino, cebolla silvestre. Ella comió despacio con movimientos precisos casi ceremoniales. Él notó que masticaba solo de un lado y sospechó un mortón en el otro, oculto bajo el cabello oscuro. No preguntó quién la había lastimado. Ella no lo ofreció, pero esa noche la tormenta empeoró. El viento aullaba como algo que lloraba su propia voz. Sam atizó el fuego y le dio la cama. Él durmió en la silla. No fue bondad, se dijo, solo practicidad. La cama era más cálida. Ella estaba sanando. Nada más ver en medio de la noche despertó y la encontró de pie junto a la ventana. Su silueta se recortaba nítida contra la luz del fuego. Los ojos escudriñando el horizonte, buscando algo o alguien. Se levantó despacio. ¿Esperas problemas? Ella se volvió hacia él y lo miró de verdad. Hubo un silencio largo, pesado y frágil. Luego asintió una sola vez. Sam pensó que él había conocido los problemas en muchas formas: guerra, hambre, pérdida. Pero este se sentía distinto. Este no era su problema, y sin embargo, ya se había instalado en su vida. Cruzó la habitación y tomó una manta de una silla. ¿Te quedas esta noche? Lo demás lo vemos mañana. Ella lo miró con algo indescifrable. No era confianza, todavía no, pero tampoco miedo. Él volvió a su silla, reclinó la cabeza y escuchó el crepitar del fuego mientras el viento golpeaba las paredes. Algo en él había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo. El silencio ya no se sentía como luto. Cuando el amanecer se filtró por las rendijas de las ventanas, rosado y pálido, Sam salió a alimentar a los caballos. No había visto huellas frescas en semanas, pero esa mañana se le cortó la respiración, pisadas de cascos, docenas, rodeando la cabana como un lazo. Miró hacia la loma y los vio. Jinetes, docenas, tal vez más, rostros pintados, lanzas brillando con la luz del sol. Al frente iba uno sentado bien erguido en la silla, la capa ondeando como alas, comanches. El pecho de Sam se apretó, no de miedo, sino de una claridad fría. Regresó despacio a la casa. Adentro, la muchacha estaba junto al fuego, con los ojos muy abiertos, pero sin sorpresa. Él no dijo nada. Ella tampoco. Y en ese silencio algo pasó entre los dos. Una comprensión calada de que ninguno estaba a salvo, pero ninguno huiría, ya no. La luz de la mañana subió lenta y magullada, pintando rayas rosadas largas sobre las llanuras cubiertas de nieve. El aire era tan frío que cortaba los pulmones, y tan quieto que cada sonido llegaba lejos. Sam Ward estaba afuera, una mano en el poste de la cerca, la otra sosteniendo una taza de café de lata ya tibio. Bebió sin sentir el sabor, los ojos fijos en un cambio en el horizonte. Llevaba suficiente tiempo de ranchero como para saber cuando el mundo se calaba de mala manera. Los pájaros no cantaban, ningún conejo salía corriendo del matorral. Hasta el viento se había detenido, como si la tierra contuviera el aliento. Entonces apareció el brillo, apenas visible al principio. Un temblor a lo lejos, polvo levantado. Después llegó el sonido, el trueno bajo y rítmico de los cascos. No se movió. Al principio no. Dejó la taza con cuidado en el poste, como si temiera despertar algo antiguo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña, sus botas crujiendo suave en la nieve helada. Adentro la muchacha estaba de pie junto al hogar. Astándose más una tira de tela alrededor del brazo que ya sanaba. Se había trenzado el pelo hacia atrás sin apretar, y ahora tenía una alerta en la postura, no miedo sino preparación. Ya llegaron, dijo Sam. Ella levantó la vista y sus ojos, ya grandes, se pusieron distantes. Él alcanzó el Winchester que colgaba arriba de la puerta, pero no lo bajó. La mano se detuvo y cayó. El rifle no serviría de nada ahora, pero salió otra vez, y esta vez ella lo siguió. Los caballos aparecieron completos, subiendo la loma baja como una ola de tierra, hueso y movimiento. Eran docenas, 60, 70 tal vez, todos montados, todos en silencio. Se acercaban con calma, no al galope, sino reclamando. Cabalgaban como uno solo,
la formación apretada y inquietantemente callada, la nieve amortiguando hasta el golpeteo de los cascos. Al frente iba un hombre envuelto en una capa de piel de lobo negro, el rostro pintado con rayas rojas que parecían lágrimas de guerra por las mejillas. Su caballo era el único adornado con plumas trenzadas en la crin y la cola, cada una teñida con ocre y ceniza. Su expresión era ilegible, talada en piedra antigua y conocimiento más oscuro. Se detuvo a unos 12 metros de la cabaña y los demás formaron un amplio círculo detrás, rodeando la casa sin levantar ni un arma. La muchacha dio un paso al frente antes de que Sam pudiera hablar. No alzó la voz. No hacía falta ver al padre, dijo. El hombre a caballo no respondió. La miró a ella, luego posó la vista en Sam. Sam se quedó quieto, brazos sueltos a los lados, pies firmes. No habló. No tenía sentido explicar algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Solo observaba, tratando de entender que veía ese padre. Un hombre blanco de espíritu roto con una cabaña llena de fantasmas, parado junto a su única hija. El silencio se alargó lo suficiente para que el viento regresara, rozando los bordes del grupo como un aliento tratando de avivar un fuego. Ver entonces el padre habló, voz baja y solemne. Ver, la protegiste. No era pregunta. Ver Sam sintió despacio. Ver el jefe Comanche desmontó, la nieve crujiendo bajo sus botas. Caminó hacia adelante con autoridad tranquila, como caminan algunos hombres al entrar en batalla o en oración. Cuando se detuvo, estaba a pocos pasos de Sam, lo bastante cerca para golpear, lo bastante cerca para ver las ojeras del insomnio grabadas en los rostros del otro. Ver la muchacha se puso entre ellos. Él le no regresar, dijo en voz baja, pero con una certeza que no necesitaba gritar. Los guerreros no se movieron, ni Sam tampoco. Los ojos del padre, oscuros y antiguos, se posaron en su hija y luego volvieron a Sam. Ver cruzó a la muerte, dijo. ¿Y tú le devolviste el aliento? Ver. No le di nada, respondió Sam. Ella lo recuperó sola. El padre de la muchacha lo estudió largo rato, algo cambió, no se suavizó, sino que se reajustó. Midió al hombre que tenía enfrente. Ver levantó la mano despacio. Sam se tensó, pero solo fue para tocarle la barbilla a la muchacha. Ver, ya no eres niña, le dijo. Y aún así quisiera decidir por ti. Ver, ella no retrocedió. Ver, no fui de ti. Fui de hombres que tomaron más de lo que tenían derecho. El jefe miró hacia la pradera abierta detrás de la casa de Sam. Allí se extendía el pasado, enredado con sangre, tratados, silencio y dolor. Ver se volvió hacia Sam. Mis guerreros no atacarán hoy. Ver, un alivio sutil y rápido recorrió los hombros de la Muk. Acha, pero Sam no se relajó. Escucho lo que no se dijo. Ver, pero pueden volver, continuó el padre, no en paz. Tienes 3 días. Luego vendré no como padre, sino como jefe. Ver montó de nuevo en un movimiento fluido, sin giro dramático, sin órdenes gritadas. El círculo de guerreros giró despacio con él. Sus caballos se movieron como agua de marea atraída por una luna invisible. En minutos se fueron, dejando solo nieve revuelta y el eco de cascos que se alejaban. Sam se quedó mirando hasta que la última silueta se perdió en la neblina del horizonte. Exhaló entonces no profundo, solo lo suficiente para sentir que el aire salía para adentro. La cabaña se había enfriado, el fuego estaba bajo. Hecho más lena, las chispas saltaron como pájaros asustados. La muchacha se sentó al borde de la cama, el rostro ilegible. Ver, deberías irte con ellos, dijo Sam sin dureza. Ella levantó la vista. Ver, ¿y a dónde? ¿De vuelta al silencio? ¿A casarme con algún hombre que solo me ve como un hombre en un tratado? Ver, él no tuvo respuesta. Me diste un cuarto que no se cerraba con llave, a nadie. O ella casi suave. Eso bastó. Se ocupó otra vez del fuego, no porque lo necesitara, sino porque no podía mirarla mucho tiempo sin sentir que algo se movía bajo su piel. Aún no sabía qué hacer con eso. Sobre 3 días. Los contó como granos en un reloj de arena. Cada uno una oportunidad de perderla o conservarla. Esa noche, mientras el viento aullaba en la boca de la chimenea, Sam se sentó junto a la ventana, una taza en la mano y el corazón vagando demasiado cerca de lugares que había evitado por años. Ella estaba al otro lado del cuarto, trenzando una tira de cuero en algo que podría ser una bolsita o una historia. Sus manos se movían con propósito, como si hubiera hecho eso toda la vida, como si crear algo nuevo fuera una forma callada de recuperar algo viejo. Ver la miró de reojo.
No por deseo. Todavía no, sino por asombro. De todas las personas que podrían haber llegado a su puerta. Porque ahora, ella lo pilló mirándola. No sonrió. No apartó la vista. Ver, no les tienes miedo, dijo Bre. No, Bre. ¿Por qué? Ya perdí lo que la mayoría de los hombres teme perder. Ver, ella sintió despacio. Bre, yo no. Pero casi ver el fuego crepito. Afuera, un coyote ladró a lo lejos. Sam miró hacia el sonido, pero no dijo nada. No te voy a pedir que me quedes, dijo ella, voz baja. Pero no me irá menos que tú me obligues. Ver la miró entonces de verdad. No era suave como lo había sido su esposa. No llevaba ligereza ni risa fácil. Llevaba silencio de tormenta y la raíz terca de algo que crece en tierra quemada. Ver no le dijo que se fuera. No le dijo que podía quedarse. Solo se levantó y atizó el fuego otra vez. Y ella siguió trenzando, y el mundo giró un aliento más cerca de lo que viniera después. Afuera, las huellas de 70 caballos seguían grabadas en la nieve. Una advertencia, una promesa, o tal vez una marca dejada por la mano misma del destino. Y en algún lugar del pecho de Sam, algo dormido por mucho tiempo empezó a despertar, calado como el viento antes de cantar. La mañana siguiente llegó apagada y pálida. Un cielo del color del lino estirado sobre el horizonte. La nieve no se había derretido, pero se había ablandado. El filo crudo del invierno se había embotado un momento. Sam Ward salió al silencio. El peso de las palabras del jefe Comanche como piedras en el bolsillo del abrigo. Daban 2 días, pero se ocupó como hacen los hombres con más pensamientos de los que saben manejar. Alimentar al caballo, revisar los arreos, reparar el alambre del corral. Ver al muchacha se movía por la cabaña como un fantasma hecho carne. Toque ligero. Pasos cuidadosos pero nunca temerosos, pero noto como ella asumía pequeñas tareas sin que se lo pidieran. Variar el hogar. Lavaba sus platos de lata, doblaba las mantas, y una vez al anochecer llenó la pila de lena con un brazado que ella misma recogió. Brown hablaban poco. Las palabras entre ellos se elegían con tacanería, como agua en sequía. Pero el silencio había cambiado, ya no era muro, era algo más suave, un cuarto donde ambos estaban. Ver le preguntó el nombre de su esposa. Fue la primera vez que su voz tuvo intención. Ver, Marjorie, dijo Sam, calado como nieve cayendo. Ver, ella no dijo más. Pero ese día él vio que había doblado con cuidado el chal viejo, el que Marjorie usaba al hornear, y lo dejó al pie de la cama. Ella tomó el que estaba en el respaldo de la silla. La miraba más ahora, no con hambre ni calor, sino con una curiosidad firme e inquieta. La muchacha era más joven que los años escritos en sus ojos. Había silencio en ella, sí, pero no vacío. Era el silencio de alguien que había escuchado mucho antes de que le permitieran hablar. Tenía una forma de mirar a los animales que le recordaba a Marjorie. Cabeza ligeramente ladeada, como tratando de entender su idioma. Una mañana la encontró agachada junto al corral, ofreciéndole un pedazo de galeta a la gallina que una vez le había picoteado la palma hasta sangrar. El ave lo tomó suave de su mano, pasó un trozo de cuero flexible y oscurecido por el sol, y... dijo Bre, pensé que podías querer hacer algo con esto. Pero ella asintió, luego lo miró a los ojos y dijo: Bre, gracias. Las palabras cayeron suaves, pero con peso. Bre por las noches se sentaban junto al fuego, cerca pero sin tocarse. Una vez ella cantó, no fuerte, no para él. Una nana baja en Comanche, llena de arena, viento y humo. Él no preguntó qué significaban las palabras. Algunas cosas no están hechas para traducirse. Solo escuchó. Él empezó a hablar otra vez, pedazo a pedazo, no historias completas, solo fragmentos. Ella supo que había sido médico en la guerra, la de hermano contra hermano, donde los campos florecían rojos. Le contó que vino al oeste no por oro, sino porque el silencio de aquí le sentaba bien. Ella no hacía preguntas, y eso le gustaba de ella. Una tarde, al volver del pueblo con provisiones, la señora Lahi, la dueña de la tienda, lo miró raro cuando compró tela y té. Frunció la boca cuando pidió una taza extra. Ver, ¿tienes compañía, Sam?, preguntó, tono más filoso de lo necesario. Tengo a alguien de paso, respondió de Brella entrecerró los ojos. Vera, la compañía no siempre es buena compañía. No es problema, dijo él, es una muchacha comanche. Belahi susurró, como si la palabra pudiera guiarse al decirla en voz alta.
Tienen una manera de volver locos hasta a los hombres callados. Bressan pagó y se fue sin más palabras. Esa noche sacó la tela y la dejó en la mesa sin aspavientos. La muchacha la miró mucho tiempo antes de tocarla. Solo un roce leve de los dedos sobre el algodón azul. No habló, pero su expresión tenía algo parecido al agradecimiento. A la mañana siguiente la encontró cosiéndola en una túnica, puntadas tan precisas que parecían de máquina. Trab. Araba junto al fuego, la luz del sol brillando en la agulla. Se vea tranquila, pero los ojos se le iban a la ventana. Sam lo notó. Ver, ¿los esperas antes de mañana? Ver, ella asintió. Ver, ¿no van a esperar? Ver no le preguntó si tenía miedo. Más tarde, cuando el viento arreció y las nubes bajaron, Sam ensiló su yegua y cabalgó hasta la cresta del canón que daba al camino. No vio nada. Todavía no, pero lo sentía. El peso de lo que venía, la tensión en el aire tenía dientes, pero al volver, la cabana olía a caldo. Ella había usado lo que trajo, frijoles secos, zanahoria, una tira de cerdo. Le hizo cena de que se sentara, sirvió 2 tazones y los puso en la mesa. Fue la primera vez que compartieron comida que se sentía como comunión y no solo supervivencia. Después, él se quedó junto al hogar, mirando cómo el fuego masticaba la lena menuda. Ella se paró detrás, no cerca sin tocar, pero a Hiber, soné con un río anoche, dijo. En casa era pequeña otra vez. Mi madre me lavaba el pelo en la orilla. No había pensado en ella en años, pero el giro apenas ver, se fue. Ver, ella asintió. Enferma en invierno sin medicina, ver la garganta del trabajo con palabras que no salieron. Ver, tú me la recuerdas, dijo ella. Escuchas como ella. Como si cada silencio fuera una frase que todavía estás aprendiendo a leer. Ver no sabía qué hacer con eso. Así que dijo lo que pudo. Ver, tú no eres lo que esperaba. Ver, tampoco tú. Ver, no hablaron más. Pero algo se abrió, algo cambió. Al día siguiente le mostró cómo moldear cuero crudo en riendas, cómo hacer nudos fuertes para resistir un caballo que jala. Ella le enseñó otro nudo, el que usan para atar tendón a las flechas. Trabajaron uno junto al otro en el patio mientras él vi. Entonces se enredaba entre ellos, levantando remolinos de paja y nieve. Ver se sentía como construir algo. Se sentía como idioma. Esa tarde ella trenzó la crin del caballo de él, tarareando bajito. Él miró sus manos como se movían los dedos ágiles, precisos, deliberados. Ella levantó la vista una vez, lo sorprendió mirándola y sonrió. Solo una curvita pequeña en los labios, algo se deshizo dentro de él. Esa noche se quedó más tiempo junto al fuego. Él no se lo pidió, pero tampoco se movió. Cuando ella apoyó la cabeza en el borde de su silla, el pelo rozándole el brazo no se apartó. Se quedaron así 2 sombras cocidas por el calor, pero quería hablar. Quería decir, no sé qué es esto, pero es más que silencio. Quería contarle de los sueños que había vuelto a tener, de sostener a su hija, de Marjorie riendo con el viento de primavera, pero no lo hizo. A la mañana siguiente había huellas en la nieve otra vez. No cerca de la casa, todavía no, pero lo bastante cerca. El tiempo se había estrechado. Ver la miró desde el porche. Ella estaba junto al cedro, mano en el tronco, ojos cerrados. Parecía alguien despidiéndose. Ver, ¿creéis que te eleven? Preguntó cuando ella volvió adentro. Ver, van a intentarlo. Ver, podría irme. Cabalgar contigo. Sacarte más allá de la loma. Ver, ella negó con la cabeza. Ver, si huyes te persigo en más fuerte. Pensarán que me robaste. Que fue conquista, no lección. Ver, la mandíbula de él se apretó. Y si les digo otra cosa, Ver, no te creerán. No al principio. No eres de ellos. No eres de nosotros. La miró fijo, el fuego crepitando detrás. Ver, ¿entonces quiénes somos? Ella lo miró y sus ojos oscuros, fieros, heridos, tenían algo tierno. Ver, tal vez somos el idioma de en medio. Ver, esa noche llegó otra tormenta, pero no de nieve. De viento y polvo y un cielo lleno de nubes inquietas. Se sentaron cerca junto al fuego, rodillas casi tocándose, respiraciones sincronizadas y lentas. Él le contó entonces, por fin, de su hija, de la tumba pequeña bajo el álamo, y como no había podido ponerle nombre, porque nombrar algo era creer que había vivido, Ver, ella tomó su mano, la sostuvo. Sus dedos eran más ásperos que los de Marjorie, pero más cálidos, más fuertes. Ver, creo que sí vivió, dijo. Aunque solo fuera en tus sueños. Ver no pudo responder. Quiso besarla, pero no, todavía no. El momento solo pedía cercanía. Durmieron en el mismo cuarto esa noche, él en la silla, ella en la cama.
pero ninguno durmió de verdad. El aire estaba demasiado lleno de espera. Pero en la oscuridad susurró: Bre, ¿cómo te llamas? Ber, Nehili Ber lo probó. Lo dejó asentarse en la lengua. Ber, Nehilito Ber. Ella respiró hondo, como si no lo hubiera oído decir a 100 años. Afuera el viento cambió y la mañana final le esperaba justo al borde del sueño. Ver la mañana rompió sin color. Un cielo estirado fino con ceniza y viento. La tierra había cambiado en la noche, ya no se sentía un lugar callado. Se sentía como piel de tambor estirada demasiado, lista para romperse. El aire estaba inquieto, cada ráfaga tirando de las esquinas del mundo como manos invisibles probando debilidades. Sam estaba al borde del porche, una manta vieja de lana sobre los hombros, los ojos fijos en el horizonte. Ya no había que adivinar. Los comanches volverían hoy, pero la línea se había trazado, no con palabras, sino con silencio, con cascos que rodearon la casa y ojos que adhieron sin alzar la voz. Pero adentro, Nahili se movía con precisión. Lenta, el rostro ilegible. Se trenzó el pelo bien apretado, ató su túnica con cordón de cuero y revisó las puntadas del vendaje en el brazo. Se vestía no como muchacha esperando rescate, sino como alguien preparándose para lo que viniera, en la forma que viniera. Sam la miró por la puerta. Quiso preguntarle qué planeaba hacer, pero parte de él ya lo sabía. No había venido buscando seguridad. Se había quedado por libertad. Ver, y ahora que la elección estaba afilada y esperando, la enfrentaría, no huiría. Hizo café, aunque las manos le temblaron lo suficiente para derramar unas gotas en la mesa. Ella se sentó con él, y por un rato solo estuvieron ahí, dos personas rodeadas de quietud, tratando de memorizar la calma antes de que desapareciera. Pero ella habló primero. Querrán que regrese no solo porque soy hija de un jefe, sino porque me fui sin permiso. Me ven como de su propiedad. Tú no, dijo Sam suave. No le perteneces a nadie. Ella lo miró a los ojos. Ver, así no lo ven ellos. Una mujer tomada o protegida es una mujer reclamada. No preguntarán por qué me ayudaste. Asumirán que ya lo saben. Él bajó la vista a sus manos calosas. Ver, entonces se lo decimos. Ver, puede que no escuchen. Ver, entonces los obligamos. Ella lo miró como viendo algo más hondo bajo su calma, no terquedad, sino resolución forjada en dolor. Alargó la mano por la mesa y puso los dedos sobre los de él. Se quedaron así mucho tiempo. Al mediodía, las nubes se juntaron gruesas y bajas, hinchadas con una tormenta sin nombre. El viento arrastraba polvo por el suelo y remolinos, susurrando advertencias contra las paredes de la cabaña. El primer trueno no vino del cielo. Vino de la tierra. Los cascos regresa. Sam salió otra vez. Había engrasado el rifle esa mañana, pero lo dejó apoyado dentro de la puerta. No serviría hoy. Esto no era pelea de balas ni acero. Era algo más viejo. Pero los caballos vinieron más cerca esta vez. Sin círculo, solo una línea al otro lado del campo, un muro de jinetes pintados para la guerra y en silencio. En el centro estaba el jefe Nabo, la capa de lobo sobre los hombros anchos como siempre, pero la expresión tensa. Su mirada encontró a Nahili apenas ella salió. No se escondió detrás de Sam, se paró a su lado, ojos firmes, espalda recta. Nabo levantó la mano y los guerreros detrás desmontaron. Todavía sin armas en alto, pero el peso de la intención colgaba pesado, tan denso como las nubes de tormenta arriba. Te di tus días, dijo Nabo. Ahora regresa. Virar, no es propiedad, respondió Sam. Ver, es hija, respondió Nabo. Eso no es posesión, es lazo. Y cuando un lazo se rompe, algo muere. Nahili dio un paso adelante. Su voz era firme, cada palabra medida. Entonces que muera. Breso provocó un murmullo entre los guerreros. La mandíbula de Nabo se tensó. Hablas como quien olvida la sangre. Hablo como quien ha visto qué pasa cuando la sangre es lo único que ata. Nabo se acercó ahora, los ojos quemándole los de ella. Te quedarías con un hombre que no conoce nuestras costumbres, que no puede hablar con nuestros muertos, que nunca caminara el camino para el que naciste. Me quedaría con un hombre que me dejó ser, dijo ella, que me vio antes de necesitar que yo fuera algo. Los ojos de Nabo se volvieron a Sam, y por un largo momento padre y viudo se pararon otra vez en ese cruce sin palabras. Ningún hombre alzó la voz, ningún hombre se movió. Ver, ti. La tomaste, dijo Nabo. Ver, abrí una puerta, respondió Sam. Ella entró. Ver, tú la amas.
Las palabras se posaron en el espacio entre viento y silencio, pero Sam miró a Nahili y luego de vuelta a ver, perdí todo lo que amé. Y aún así, no le pediría que se quede si no quiere. De nuevo giró apenas el rostro, como escuchando algo más bajo las palabras. Luego, despacio, desenganchó un cuchillo ceremonial del cinturón, viejo y grabado con marcas gastadas. Dio un paso y lo extendió, no como amenaza, sino como ofrenda a Ber. Un hombre no gana una hija, dijo, demuestra si se quiebra bajo su peso la lleva con honor. Sam miró el cuchillo pero no lo tomó. Nabo continuó: Ber, tenemos un derecho. Casarás conmigo, un venado, un camino. Si lo recorres sin retroceder, sabré qué clase de hombre eres. Sam no dijo nada un momento, luego asintió. Nahili tocó su mano cuando él se volvió para irse. El apretó ni desesperado ni suplicante, solo cálido presente. Los hombres cabalgaron juntos, jefe y ranchero, hacia las colinas bajas donde el matorral de salvia crecía espeso y los árboles rompían el viento. El venado que encontraron no era viejo ni joven, un macho con ojos alerta y orejas atentas. Nabo le hizo seña a Sam, dándole la oportunidad. Sam tomó el arco, el mismo que Nahili había encordado días antes, y se movió entre el matorral como en la guerra bernocorio. No forzó el momento ver cuando soltó la flecha, dio justo detrás del hombro, limpia y certera. Trajeron el venado de vuelta mientras la lluvia por fin empezaba a caer, no fuerte, sino constante, como si algo retenido mucho tiempo se hubiera liberado. Los guerreros esperaban de pie, expresiones ilegibles. Nabo desmontó y se paró frente a Sam otra vez. Ber, no hablas como nosotros, dijo. No conoces nuestras palabras, pero tus actos dicen lo que tu boca no. Luego, sin ceremonia, se volvió a Nahili y Ber, ya no eres de mi fuego, dijo, pero no te has ido de mi corazón. Le tocó la frente con 2 dedos, luego se dio vuelta y camino a su caballo. Ber, los guerreros montaron. No hubo batalla, no se derramó sangre, solo partida, solo lluvia. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció otra vez en el horizonte que esperaba, Sam y Nahili se quedaron solos en la quietud. La tormenta no aulló. Ber entraron a la cabaña en silencio. Ella se quitó la túnica mojada y se envolvió en uno de los chales viejos de Marrorí mientras él colgaba el abrigo a secar. El fuego siseaba donde los leños estaban húmedos, pero el calor se mantenía. Ella se acercó despacio, manos desnudas, ojos crudos. Ber, no retrocediste, dijo Bre. No sabía que tenía opción. Estaba lista para irme. Te habría dejado. Bre se acercó más y él la dejó. Ber ya no había temblor. Ningún aliento contenido. Quiero quedarme, dijo ella. Bre le alargó la mano, le tocó la mejilla. La piel estaba húmeda de lluvia, pero cálida. Entonces quédate, dijo como si no hubiera nada en el mundo más simple ni más sagrado. Ber, y en ese momento, la tormenta pasó. Después recordaría cómo la lluvia golpeaba el tejado como una nana, y cómo los dedos de ella encontraron los suyos no con urgencia, sino con confianza callada. Ber, no hablaron de para siempre. Solo hablaron con toques, con miradas, con respiraciones compartidas bajo la sombra de nubes de trueno que ya se alejaban. Afuera, las huellas de los caballos se llenaban despacio de agua. Pero el fuego adentro crepitaba, y las 2 personas que ahora habían estado perdidas, no del mundo, sino de sí mismas, empezaron a echar raíces juntas en tierra ablandada por la lluvia. El sol salió lento y dorado como miel, calentando la escarcha que se aferraba a la hierba alta de la pradera. Por primera vez en semanas, el cielo estaba despejado, azul como ojos de recién nacido, amplio como un aliento retenido mucho tiempo y por fin soltado. La tormenta había pasado, no solo en el cielo, sino entre ellos, pero el viento se había calmado, el peligro se había ido. Sam Ward estaba junto al establo con un balde en una mano y una brida gastada sobre el hombro. El abrigo tenía parches en los codos y motas de paja, pero su postura había cambiado. Menos como hombre agobiado y más como hombre arraigado. Detrás, la cabaña ya no parecía tumba. El humo subía de la chimenea en una cinta limpia y constante, pero adentro, Nahili se movía por la luz de la mañana descalza. El pelo trenzado en una sola cuerda oscura por la espalda, pero no tarareaba mientras trabajaba. Esa no era su forma, pero ahora tenía ritmo, una firmeza que antes no estaba. Picaba hierbas, doblaba ropa, traía agua sin dudar. Cada movimiento era suyo, elegido libremente. Ya no había miedo en sus manos. Sam la miró desde la ventana mientras ella tendía una manta a secar.
El chal que llevaba ya no era el de su esposa. Lo había reforzado con bordes nuevos, una tira del algodón azul que él compró en el pueblo cosida al dobladillo. Ahora era creación suya, su vida tejida dentro, el pasado respetado, no reemplazado. Se apartó de la ventana y tomó el pequeño bulto junto al hogar. Adentro había un colar, 3 cuentas de hueso taladas en un cordón de cuero, del tipo que su propia madre usaba cuando él era niño. Lo sostuvo un largo rato, el pulgar rozando la cuenta del centro antes de dejarlo con cuidado en la mesa donde Nahili lo encontraría. Pero un regalo, nada grandioso, solo un gesto que decía: te veo. Te elijo. Las ofrendas sin palabras se habían vuelto su idioma. Afuera el camino al pueblo se extendía polvoso y calentado por el sol, su recuerdo de nieve desvaneciéndose. Había un asunto que atender, uno que no podía esperar. Sam ensilló el caballo y Nahili salió al porche, ajustándose más el chal. No dijo nada al principio, pero frunció un poco el seno. Dijo. La sintió. Van a tener preguntas sobre por qué vinieron los comanches y se fueron sin sangre. Ella lo estudió. Se lo vas a decir. Les diré lo que necesitan oír. Ella miró más al horizonte. No te van a creer. Creerán lo que quieran. Siempre lo hacen. Una pausa. ¿Quieres que me quede? Preguntó, aunque el tono dejaba claro que no le daba miedo seguirlo. Sam dudó. Quiero que hagas lo que elijas. Ella miró al caballo. Luego a él. Entonces elijo ir contigo. La ayudó a montar no por caballerosidad, sino porque quería. Los dedos de ella rozaron su muñeca al acomodarse en la silla, y él sintió la corriente de su confianza. Cabalgaron lado a lado, el viento tirando suave de sus abrigos, los cascos golpeando la tierra con un ritmo que parecía latido y promesa. Al acercarse al pueblo, Sam enderezó los hombros. Ya sentía el peso de las miradas. La gente del pueblo notaba las cosas, sobre todo cuando una mujer comanche llegaba cabalgando junto a un hombre como él. Callado, marcado, demasiado viejo para algo tan tonto como la esperanza, pero desmontaron frente a la tienda de la señora Lai. Ella ya estaba en la puerta, brazos cruzados, labios apretados. La mirada fue primero a Nahili, luego a Sam, luego a la distancia, como tratando de encajar las piezas en una historia con la que pudiera vivir. Bueno, dijo Lahi, ¿la trajiste de vuelta entonces? Sam sostuvo su mirada. No es carga. Lahi no dijo que lo fuera. La mujer mayor miró otra vez a Nahili. Aunque no creo que a la buena gente del pueblo le vaya a gustar este arreglo. Nahili dio un paso adelante antes de que Sam hablara. Su voz era calma, pero las palabras cortaban limpias. No soy un arreglo. Soy una mujer que eligió. Lahi parpadeó. Algo en ella se erizó, pero no respondió. Solo se hizo a un lado para que entraran. Adentro, la tienda olía a polvo y canela. Unos cuantos del pueblo dejaron de mirar mercancía. Un silencio se extendió como tinta en agua. Sam mantuvo la barbilla alta, manos sueltas a los lados. No miró a Nahili, no necesitaba. Su presencia lo sostenía como tierra bajo el viento. Tomaron lo que necesitaban: harina, un poco de azúcar, granos de café. Pero en el mostrador, Lahi cobró en silencio. Antes de irse, Sam dijo: nos casaremos en primavera. Las palabras fueron bajas, pero todos en la tienda las oyeron. Un murmullo recorrió el lugar como viento en hierba seca. Nahili no retrocedió. Se dio vuelta y salió, dejando solo el olor a salvia delatado en su cinturón. Afuera, Sam exhaló, no de alivio, sino de resolución. Esa había sido la tormenta que temía más que cualquier cuchillo o bala. La tormenta del juicio, de los susurros, de la historia tratando de reclamarlos. Pero no había ganado. Cabalgaron a casa despacio, el sol bajando detrás. En oro y óxido. Un halcón volaba en círculos arriba, alas abiertas contra la luz. Nahili levantó el rostro al viento. Sus ojos estaban lejanos, pero no perdidos. Al llegar a la cabana, la luz era ámbar profundo. Sam de sencillo mientras Nahili caminaba al cedro, dedos rozando el tronco. El mismo bajo el que se había desplomado semanas atrás, el mismo que había marcado una especie de muerte. Ahora estaba al borde de algo completamente distinto. Esa noche, el fuego de abajo y rico. Nahili estaba en la mesa, dedos trabajando una nueva trenza en un trozo de cuero. Los extremos formaban lazadas para riendas. Sam la miraba desde su silla,
Una bota en la piedra del hogar, una taza en las manos. Ver, ¿los extrañarás? Preguntó. A tu gente. Ella levantó la vista. Ver, pensé un rato. Veré. A algunos, no a todos. Extraño quién era antes de que me dijeran que tenía que ser. Sam miró el fuego. Ver. Conozco ese sentimiento. Ver. Ella se levantó, cruzó hasta él y puso las manos a los lados de su cara. Nunca me dijiste que querías. Brel la miró, ojos marcados pero firmes. Quería paz, pero no sabía qué significaba hasta que entraste por mi puerta. Ella lo besó entonces, no el tentativo de la curiosidad ni el ariente del deseo. Fue un beso que se asentó en él, anclando algo que había flotado demasiado tiempo. Un beso que dejaba espacio para el silencio después. Veré en los días que siguieron, armaron un nuevo ritmo. Ella empezó a talar otra vez, formas sin hueso y hasta Brel reparó la cerca, con ella a su lado, las manos rozándose seguido. Le enseñó a disparar rifle. Pero ella le enseñó a rastrear con ello por como la nieve se dobla en las huellas. Hablaron más ahora, no porque el silencio ya no él sirviera, sino porque también había alegría en compartirlo. Ver los ojos del pueblo se suavizaron con el tiempo. No todos, pero algunos. Ver la señora Lahi empezó a apartarte las que a Nahili podrían gustarle. Un muchacho de la granja cercana le pidió que le enseñara a tejer plumas de flecha. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero se dobló callado como hierba bajo viento nuevo. Una tarde, Sam estaba junto al fuego con una cuna en el regazo. La tallaba despacio, cuidadoso, igual que una vez para una niña que nunca abrió los ojos. Ver, esta era distinta. Esta era para la vida que crecía en la curva del vientre de Nahili. Ella se apoyó en el marco de la puerta, mirándolo trabajar, las manos sosteniéndose como oración ya contestada. «Estás diferente», dijo. Brel levantó la vista. Ver, como ver, más ligero, como si tu sombra ya no se aferrara tanto. Brel rió bajito. Puede ser porque ya no la cargo solo. Bra fuera las estrellas se derramaban por el cielo de la pradera, fieras e infinitas. El fuego crepitaba, el bebé pataba, el hombre talaba, y la mujer que había sido casada y calada y reclamada estaba entera, amada, elegida. En la quietud entre respiraciones, Sam susurró. Bre, algunas historias empiezan con fuego, algunas con ceniza, pero la nuestra empezó el momento en que abrí esa puerta. Nahili cruzó hasta él, puso la mano sobre su corazón y susurró de vuelta. Bre, y yo entré. Y así se quedaron, dos almas calladas que una vez vivieron en tormentas, ahora envueltas en luz de fuego, construyendo una vida no de conquista, sino de consentimiento, no de rescate, sino de reconocimiento. Habían aguantado el largo camino, pero habían llegado a casa,